Dios nos bendiga, amados hermanos y amigos. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos una vez más a transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Nos alegramos y nos gozamos de esta comunión que podemos tener aún así a la distancia, pues lo que nos une es Dios, lo que nos une es la palabra de Dios, pues la palabra del Señor nos enseña que Dios resplandece en nuestros corazones a través de ella, a través de su palabra. Y todos nosotros necesitamos ese resplandor de la presencia de Dios, esa dirección de su palabra. Necesitamos vivir la vida plena en el poder de Dios, la vida plena en la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que es ahora, aquí, en esta tierra, donde estamos aún con nuestros pies en la realidad que vivimos día con día, día con día. Las realidades de la vida diaria son realidades negativas, realidades de responsabilidades, realidades de preocupaciones y una serie de cosas. Pero el Señor nos dice en su palabra que ahora podemos estar en la presencia de Dios, podemos vivir en la presencia de Dios si nosotros, vea usted, obedecemos a Dios, estamos interesados en Él, estamos interesados en que nos vaya bien. Dios entonces está atento, dispuesto. Él no se cansa, Dios no se cansa. El Señor siempre está atento. Él no se duerme, Él es real, Él es verdadero, Él es poderoso. Alguien dijo en una ocasión que estaba atravesando una serie de situaciones duras, difíciles, y siempre tenía muchas dificultades. Entonces se le dijo, siga confiando en Dios, siga orando, no deje de orar. Entonces esta persona contestó, es que yo digo que yo ya cansé a Diosito. Diosito ya ha de estar muy cansado de mí. Por eso mejor ya no le digo nada, ya no pido nada. Vea usted, querido hermano y amigo, esta mentalidad humana, una mentalidad finita, una mentalidad natural, pues ni modo. Pero Dios no es humano, no es hombre para que mienta ni se arrepienta de lo que ha prometido. Dios es Dios y está en todos lados, siempre, a toda hora y bajo toda circunstancia que nosotros estemos. Así es que tenemos una dicha gloriosa, una dicha grande. Esa dicha, el tema que tenemos para esta ocasión es felicidad verdadera. Tenemos esa grande felicidad, esa felicidad verdadera en la presencia junto al Señor. Amén. Muchas gracias por sintonizar, por poner atención a esta transmisión. Bienvenido, Dios le bendiga. Le invitamos a que continúe de principio a fin. Muchas gracias por sus reportes. No sabe cuánto amamos sus reportes, pues entonces nosotros nos damos cuenta que usted está ahí, que la palabra le está llegando, nuestras oraciones por ustedes, y sigamos adelante con el Señor. Antes de iniciar la presentación de la palabra del Señor, le invitamos a un momento de oración para pedir que el Señor se haga cargo de ministrar esta palabra a nuestros corazones. Amén. Oremos al Señor. Querido Dios que estás en los cielos, nos acercamos, Señor, ante el trono de tu gracia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, para agradecerte en gran manera tu gran amor, tu grande misericordia, tu grande compasión para nosotros. Muchas gracias te damos, Señor, por amarnos. Gracias porque no te cansas
de bendecirnos, de guardarnos, de guiarnos y sobre todo de hablarnos en tu palabra. Señor, venimos a poner delante de tu presencia ahora esta predicación de tu palabra. Seas tú, Señor, que pongas esta palabra en el corazón de los hermanos y de los amigos. Señor, que esta palabra sea como una espada, Señor, que entre al corazón, como lo dice en el libro de Hebreos. Que tu palabra es como una espada, tu palabra es como un martillo que rompe la piedra, rompe el corazón duro, Señor. Haz que esta palabra cambie nuestras vidas, transforme nuestros corazones y nos des, Padre Santo, esa comunión contigo, esa dicha de tenerte en nuestro corazón. Señor, te pedimos ahora que tú entres a cada hogar, entra a cada familia, entra allá en el taller, Señor, allá en la oficina, o donde quiera que estén escuchando, Señor, esta predicación de tu palabra, en algún hospital, en algún lugar en el campo, donde quiera que esté, Señor, los amables oyentes, te pedimos que te acerques a ellos, que los abraces, que los llenes de tu presencia, cambia su atmósfera de tristeza, de enojo o de temores o de ansiedad o de enfermedades. Cambia esa atmósfera, Señor, por una atmósfera de tu poder, por una atmósfera de tu presencia, esa atmósfera familiar, esa atmósfera del matrimonio, Señor. Padre, transfórmalo en una atmósfera de gozo, de paz y de reposo en ti, Señor. Pedimos, Padre, que obres un gran milagro, Señor, y el milagro más grande es tu gloriosa presencia que cambia nuestra vida y nos da guianza, nos da dirección que conduce a la vida eterna. Gracias, Señor. Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Dios nos siga bendiciendo, hermanos y amigos. Tenemos entonces la palabra del Señor escrita en uno de los salmos, el Salmo número 1. El Salmo número 1 nos da una grande enseñanza de cómo vivir la vida plena en el Señor. Dice así el versículo 1. Bienaventurado, vea, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muy bien. Esta palabra nos enseña acerca de, entonces, una clase de personas. Cuando la palabra del Señor dice varón, igualmente se refiere a la mujer, pues se está refiriendo a la raza humana. Pero en este momento dice la Escritura, bienaventurado el varón. Bienaventurado entonces el hombre, mire, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra bienaventuranza significa dichoso, dicha, significa feliz. Entonces es feliz, es dichoso, tiene una felicidad real y verdadera aquel varón que no anda en consejo de los malos. Vea, ni estuvo en camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando la palabra del Señor entonces nos enseña acerca del consejo de los malos, nos está enseñando la palabra de Dios acerca del carácter de los hombres.
y más aún en estos últimos tiempos. El carácter del ser humano delante de Dios, mire, comparado con que Dios quiere que se obedezca a sus leyes, el carácter es un carácter ajeno a Dios, ajeno a la palabra de Dios, ajeno a la voluntad de Dios, ajeno al plan de Dios. Más en estos tiempos que la maldad ha aumentado en grande manera, a tal grado que ya no hay palabras como expresar la maldad que impera en el ser humano. Y esta maldad es a consecuencia, queridos hermanos y amigos, por el pecado heredado de Adán y de Eva. El pecado heredado de los primeros seres humanos. La maldad está, pero de continuo sembrado en el corazón del humano. Y la palabra del Señor en el Salmo 1 nos enseña un contraste entre el varón que teme a Dios, que se deleita en Dios, y el varón que es, dice la palabra, malo. Cuando la palabra del Señor dice malo, se refiere a los inicuos, se refiere a los impíos. La Biblia nombra a estas personas que el inicuo, el impío, el Señor los nombra así, que son malos, son mala gente, son malos, son malvados, quebrantan la ley de Dios. Vea, no les interesa quedar bien con Dios, más bien para ellos en sus corazones dicen no hay Dios. Entonces dice aquí la palabra que el Hijo de Dios, la hija de Dios, es dichoso cuando no se junta con ellos. Mire, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, mire, ni estuvo en camino de pecadores. Recordemos, amados hermanos y amigos, que el camino de pecadores es el camino o es la senda ancha, es la puerta ancha, el camino ancho. Vea, ese es el camino de los pecadores, el camino que conduce a la muerte y a la muerte espiritual. Ese camino en su principio parece bueno, dice en el libro de Proverbios. Hay caminos que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte y muerte eterna, perdición eterna, separado de Dios por toda la eternidad. Mire, donde estará en un lugar de castigo eterno. El Señor nos enseña entonces en su palabra, ¿verdad?, de que el malo no teme a Dios. El malo no atiende el consejo de Dios, no atiende el consejo de la palabra de Dios. Le ofende el consejo de Dios, le ofende el consejo de la palabra, porque su corazón está separado de Dios, enteramente apartado del Señor. Entonces su corazón definitivamente es malo. El Señor lo llama inicuo, el Señor lo llama, mire, definitivamente perdido. Proverbios 14:12 nos dice acá la palabra, vea, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El malo destila maldad y amargura, el inicuo, el impío. Mire, son aquellos malvados, son injustos, son personas que no aman la rectitud, que no aman la justicia de Dios, que no aman la bondad.
sino que viven una vida, mire, de pecado, una vida pecaminosa, no tienen temor de Dios, no respetan a Dios, no respetan la palabra de Dios, no respetan a los hijos de Dios, sino que más bien son burladores. Por eso dice la palabra que es dichoso y feliz y es bienaventurado el varón que no anda con esa clase de personas, que no se junta con ellos, que no comulga con ellos. Mire, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El hecho de no comulgar con ellos, el hecho de no andar con ellos, el hecho de no hacer junta con ellos, no significa, queridos hermanos y amigos, que nosotros ya no los vamos a hablar, ya no les vamos a saludar o no vamos a tratarlos como seres humanos. No significa eso. Significa que nosotros normalmente podemos hablarles, podemos platicarles, podemos predicarles del Señor, pero como dice la palabra del Señor, no hacer lo que ellos hacen, no estar de acuerdo con lo que ellos hacen y con lo que ellos son. No podemos, nuestros corazones, donde está la presencia de Dios, donde está el poder de Dios, no se siente bien en un ambiente, mire, en un ambiente de gente mala, de gente que se burla de los demás, porque cuando dice acá escarnecedores significa que son burladores, que se sientan quizás a comer en una mesa o se sientan a refaccionar algo en una mesa y el tema de conversación no es sano, sino el tema de conversación es criticar a los demás, criticar a la gente, burlarse de los demás, hacer chistes malos. Mire, aprovecharse de las debilidades de otros para burlarse, para hacer chiste de ellos. La palabra del Señor dice que ellos son escarnecedores. El verdadero Hijo de Dios que tiene un ambiente interno por la presencia de Dios no puede estar en un ambiente, no porque le vayan a regañar en la iglesia, porque hay personas que dicen te va a regañar el pastor o te va a regañar la pastora o la iglesia te van a regañar. No se trata de que alguien le va a regañar, no se trata que le va a caer la ley de Dios y por eso mejor se huye, sino se trata de que Él está compuesto de la presencia de Dios. Él vive en la presencia de Dios. En su corazón está el gozo, la dicha de la presencia de Dios. Eso no le permite entonces, mire, se siente triste, se siente mal compartir en la mesa. Mire, compartir y sentarse en la silla de los escarnecedores. No se siente bien, no es su ambiente. Hay algo que no le permite y ese algo es el Espíritu Santo que está dentro de nuestro corazón. El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros, vea, nos reunimos para criticar a la gente, nos reunimos para burlarnos a las espaldas de otros. Quizás en la presencia de ellos somos amables, somos como que bien respetuosos, pero a sus espaldas quizás nos burlamos. A sus espaldas, vea usted, decimos cosas que no son. Quizás nosotros, mire, les ponemos hasta apodos o cosas así. Eso de verdad que le contrista al Espíritu Santo. Por eso es que el Hijo de Dios no puede ni debe. El Hijo de Dios se levanta de ese lugar. Nosotros podemos amar a todos, así como Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado.
Nosotros igualmente como nuestro Señor amamos a los perdidos, pero no amamos su conducta, no amamos lo que hacen de malo, no estamos de acuerdo, porque Dios nuestro Padre no está de acuerdo con la maldad ni el pecado. Qué dolor y qué tristeza es realmente, mire, para un hijo de Dios compartir. Por eso es que hay un dicho que reza: dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted como hijo de Dios, como hija de Dios, no tiene comunión con hermanos de la iglesia o hermanos de la iglesia, hermanos fieles, hermanos que realmente sus palabras son edificantes, que se habla del Señor, se habla de las grandezas y las maravillas de Dios. Usted no puede comulgar, no puede tener amistad con hermanos así, sino que su amistad es con burladores, con los criticones, con aquellos que no están haciendo las cosas bien. Hermano o hermana, ahí hay algo raro, ahí hay algo extraño. Significa que como que usted no está convencido, o la presencia de Dios aún no ha envuelto su corazón, aún no ha envuelto la atmósfera de su ser. Pues los hijos de Dios, definitivamente, nuestro corazón está con el Señor, y un ambiente difícil no se puede, nos sentimos mal, no nos sentimos bien. Definitivamente, dice la palabra, que es dichoso entonces aquel que no se siente bien en medio de los burladores, en medio de los escarnecedores, en medio de aquellos que no respetan a Dios, no respetan la palabra del Señor, no respetan los hijos de Dios, no respetan la iglesia de Cristo Jesús, critican a pastores, critican la iglesia, critican el evangelio, critican todo. Esos son burladores. El creyente no puede, no se siente bien estar en esa compañía. Entonces, la dicha más grande es que el Señor dice en su palabra que de verdad el que no se siente bien con esta clase de inicuos e impíos es porque tiene otra raíz, y la raíz es Cristo Jesús, y se siente bien. Como dice la palabra del Señor, ¿podrán dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Si un hijo de Dios, una hija de Dios es bien amigo, bien allegado a personas que no temen a Dios, a personas que hacen y deshacen y hablan cosas de lo peor, entonces ya podemos entender que está perdiendo la presencia de Dios, o ha perdido la presencia de Dios y está cayendo en el camino de los impíos, en el camino de los inicuos, aquellos que no temen a Dios, que no respetan a Dios. Tenemos que tener entonces ese grande cuidado, queridos hermanos. La palabra del Señor nos enseña entonces acerca de lo que dice esta palabra, de que no es correcto. ¿Por qué? Porque algo nos dice en el corazón: no me siento bien. Cuando hay hermanos o hermanas que comienzan a criticar, que comienzan a hablar mal de otros hermanos, que comienzan a hablar mal del pastor, de la pastora, vea, eso es estar cayendo en el papel de los inicuos, de los impíos. No debe ser así. Y nosotros como padres de familia estamos enseñando a nuestros hijos que es normal y es común criticar a los demás, burlarse de los demás. Definitivamente estamos sembrando mala semilla en los nuestros. Entonces dice el Señor en su palabra que es una persona tan dichosa aquel que se da cuenta de todo esto y no estuvo en el camino de los pecadores, ni se sentó en la silla
de los escarnecedores, de los burladores, de los criticones, de los que no temen a Dios. Mire, no se ha sentado con ellos. Sentarse con ellos, sentarse en el banquito, en la silla de ellos, es estar participando con ellos, con lo que son. Entonces nos sigue diciendo la palabra del Señor. Mire, nos dice en el Salmo número 25 y el versículo 5. Dice el salmista: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. La diferencia entonces del que teme a Dios: ninguno de nosotros nació perfecto, santo y puro. Todos los seres humanos nacimos con la mala herencia del pecado adámico. Pero cuando agarramos conciencia del bien y del mal a través de escuchar la palabra de Dios, entonces sentimos la grande necesidad de agradar a Dios, de hacer su voluntad. El salmista dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Esa sea nuestra grande necesidad. Enséñame tus sendas, Señor, enséñame tus caminos. Yo quiero, Señor, mire, encamíname en tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado. ¿Cuánto tiempo? De vez en cuando se acuerda. Como dicen unos, acuérdense de Dios. ¿Cómo que acuérdense de Dios? Acordarse de Dios es como quien dice solo cuando tenemos necesidad, solo cuando tenemos que pedir auxilio. No es acordarse de Dios. Dios quiere que andemos en sus caminos, que tengamos comunión con Él. Mire, porque Él es nuestra salvación. Y dice el salmista: en ti he esperado todo el día. La palabra del Señor nos enseña entonces acerca de la transformación de vida que Dios quiere para todos los seres humanos. Mire, el Hijo de Dios, el que no se sienta en compañía de los transgresores de la ley de Dios, de los burladores de Dios y de su palabra, y burladores de los hijos de Dios. Mire, entonces él camina, busca, ¿qué busca? Busca el mejor camino y no se detiene, no pierde su tiempo. Los burladores se sientan, miren, a hablar cosas malas, tienen sus juntas, a pensar en cosas malas. Los burladores no temen a Dios, son injustos. Mire, mientras que el que es bienaventurado, el Hijo de Dios, no se detiene a perder el tiempo con ellos, sino camina para buscar hacer la voluntad de Dios. Camina y le pide a Dios que le tome de la mano, porque no quiere apartarse de su camino. Como dice la palabra, que lo cojo no se salga del camino, y las rodillas paralizadas, mire, se doblen ante la presencia de Dios, se humillen ante la presencia de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31b, nos enseña esta palabra. Mire lo que dice el bienaventurado, el dichoso: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es lo que busca el dichoso, es lo que busca el bienaventurado. Amados hermanos y amigos, el que ama a Dios busca hacer su voluntad, se esmera, se esfuerza. Su palabra dice: como se busca el oro, como se busca la plata, así se debe buscar para hacer la voluntad de Dios.
Esta palabra dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dios nos muestra un camino excelente, pero los inicuos, los impíos, miren, su ambiente, su forma de vida, su vocabulario, sus pensamientos, sus caminos, son caminos perversos, son caminos en contra de la voluntad de Dios, son caminos inclinados a sus deleites, a su carne, a complacerse a sí mismo. Esos son sus caminos, pensando que así van a estar toda la vida. Pero hay un final triste y doloroso para los que escarnecedores, para los malvados, para los inicuos, para los impíos, dice la palabra del Señor. Mire, son bienaventurados entonces, es bienaventurado el varón que ni se acerca al banco, a la silla de esta clase de personas que son, vea usted, rebeldes contra Dios, rebeldes contra la palabra del Señor, ni siquiera se acerca. Mire, los escarnecedores entonces se burlan. El Salmo número 5 y versículo 9 nos sigue enseñando acerca de esta clase de personas. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. ¿Ve? No hay sinceridad en sus corazones. Siempre están acechando al justo. Son enemigos de Dios y enemigos del Hijo de Dios, de la palabra de Dios. Y están viendo cómo ponerle tropiezo. Mire, porque no hay sinceridad. Ahí sí que hasta lo más profundo de sus entrañas, lo más profundo de su ser, no tienen sinceridad. Mire, y mire lo que es, son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Qué tremendo la palabra. Qué horror que sepulcro, un sepulcro, ¿cómo es un sepulcro? Cuando abren un sepulcro, mire, por dentro corrompe, dijo el Señor Jesús. Por fuera pueden estar blanqueados, sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro corrompe, dijo el Señor. Cuando dice sepulcro abierto es su garganta, significa, no significa una cosa material, física, sino espiritual. Físicamente puede estar bien aperfumado, bien cepillado y bien arreglado. Físicamente puede impresionar a otros, pero Dios lo mira como un sepulcro abierto, su garganta. Mire, con su lengua habla lisonjas, vea usted, palabras sin sentido, palabras de orgullo, palabras que miente, que trata de aparentar lo que no es, dice cosas que no son. Esas son las lisonjas, tratando de convencer a otros para que sigan esa clase de camino, para que se deleiten en sus maldades. Los tiempos, todos los tiempos de este mundo, desde que entró el pecado a la raza humana, así ha sido la condición, mire, de muchos. Así ha sido su forma de ser. Pero el Señor dice en su palabra que para eso apareció el Hijo de Dios, para eso vino Jesucristo, para deshacer toda obra del diablo dentro de la vida y el corazón del ser humano. La medicina es que venga a Jesús, que se entregue a Jesús, porque toda esa podredumbre, toda esa vida, ahí sí que mala, mire, Dios la puede transformar. He ahí que por eso necesitamos el verdadero nuevo nacimiento.
Necesitamos el verdadero nuevo nacimiento, transformación de vida, cambio que solo Dios puede hacer en el corazón del ser humano. Pero la palabra del Señor nos enseña, mire, nos contrasta. Aquí está enseñando acerca de dos sendas y dos clases de personas. Mire, hay un contraste entre el que teme a Dios y el malvado. En el versículo 3, versículo 2 y versículo 3 del Salmo 1, nos sigue enseñando esta palabra. Dice de la siguiente manera, dice, sino que, veamos lo que dice aquí la palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Muy bien, aquí está hablando de otra clase de personas. Mire, primero habló del malvado, pero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en esos consejos. Posiblemente usted dirá, pero yo ya acepté a Jesús, yo fui así, o peor, pero ahora ya no. Pues eso es lo que Dios quiere. Ninguno de nosotros tuvo un buen origen desde que el ser humano pecó, pero lo que Dios espera es el arrepentimiento. Esta bienaventuranza de este varón que dice la palabra es un varón que se ha arrepentido de sus pecados y ahora ya no se deleita en la compañía de los malvados, en la compañía del inicuo, del impío. Recordemos que el impío y el inicuo, hermanos y amigos, son los que están en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de los hijos de Dios, son burladores, son definitivamente contrarios a la palabra de Dios. Son personas que están totalmente extraviadas en su mente tenebrosa, mire. Pero este varón no se juntó con ellos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Mira, el Señor le dice a Jeremías, mira, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Quiere decir, acércate a ellos, acércate a los inicuos, a los impíos, pero ten cuidado de no resbale tu pie. Ten cuidado, no hagas lo que ellos hacen. Más bien, háblales de Cristo, háblales del Señor y que ellos hagan lo que tú haces. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que hace el varón? El varón bienaventurado, el varón dichoso. En la ley de Jehová está su delicia, dice el versículo 2. Mire, y el versículo 3, ese es lo que hace. Veamos esta palabra. Dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Versículo 2 y versículo 3. Y en su ley, queremos que nos pongan aquí en la pantalla el versículo 2 y versículo 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así es aquel varón que sabe lo bueno y sabe lo malo. ¿Y cómo lo sabe? Porque para eso se ha entregado a Jesús, para eso obtuvo el verdadero nuevo nacimiento, para eso su corazón aborrece lo malo. Su corazón no aborrece al pecador así como Dios, sino que ama al pecador, pero aborrece sus frutos, aborrece lo malo, aborrece toda esa maldad. Entonces, este varón feliz, este varón dichoso, en la ley de Jehová está su delicia. Mire, en la ley de Dios, en la palabra de Dios, está su realización, está su alegría, está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Mientras que el malo, su deleite es hacer lo malo. Pero el Hijo de Dios, nacido de nuevo en Cristo Jesús, su delicia, su felicidad, su dicha, es la palabra de Dios, es meditar en ella.
Una cosa es leer la palabra de Dios, leerla por compromiso, leerla por cargo de conciencia porque debo leer la palabra. Una cosa es leerla como por religión, otra cosa es meditar. Mire, pensar, meditar, asociar esa palabra con nuestra vida o asociar nuestra vida con la palabra, porque la palabra dice es como un espejo que nos enseña cómo somos, nos enseña cómo estamos. Entonces este varón medita en la palabra, piensa en ella, se deleita en ella. ¿Cuándo? De día y de noche. Muy bien. De día podemos pensar es cuando todo marcha bien, cuando todo nos va bien, cuando hay paz en la casa, en el corazón. Mire, cuando hay abundancia, cuando todo marcha bien, pues qué bueno. Por eso dice, medita de día, en el tiempo de paz, de gozo, de abundancia, de tranquilidad, podemos pensar es de día. Medita en la palabra, pero también medita de noche. De noche es cuando viene la oscuridad, de noche es cuando reinan las tinieblas. Y en la vida de un hijo de Dios, de un justo, de un fiel, vienen tiempos de tinieblas, pero esas tinieblas son pruebas, las tinieblas de las pruebas, de las enfermedades, de escasez económica, de falta de empleo, de situaciones adversas, conflictos en el hogar. Es como que fueran noches de tinieblas y de oscuridad. Entonces, el que se deleita en la palabra no se aparta, no se decepciona, no se desanima, porque hay una fuerza sobrenatural. Y es la palabra de Dios que le guía, que le dirige, que le ilumina, que le habla, que hace rema en su corazón. Y luego se fortalece, fortalecido, es guiado, es animado y su final será victorioso, su final será triunfante. Por eso es que el justo, mire, medita en la ley de Jehová, es su delicia la palabra de Dios. Medita en tiempos tranquilos y de paz y en tiempos de problemas y dificultades. Medita en la palabra. Tiene una fuente, tiene un río, la fuente de Dios, donde puede estar fortalecido y animado y asegurado. Seguro está en la roca que es Cristo Jesús. La palabra del Señor no le permite bambalear en tiempos difíciles, porque constantemente se deleita en la palabra. Mire, constantemente, así nos sigue diciendo la palabra. El Salmo número 119, versículo 15 y versículo 16, mire, nos sigue enseñando. Veamos esta palabra. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Bien, entonces meditar, mire, meditar, tomarlo, considerar es tomarlo. Mire, en sus caminos, los caminos de Dios, regocijarse en la ley de Dios, en los estatutos de Dios, no olvidarse de la palabra de Dios, pues eso es la fuente de vida. Isaías capítulo 55, versículo 1 y versículo 2 nos enseña acerca de la delicia que hay en la palabra de Dios. Mire, dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed
venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Este varón que nos dice la palabra, que medita en el Señor, que medita en la palabra de día y de noche, y esa es su delicia, ese es su deleite, la palabra de Dios. Entonces podemos entender, queridos hermanos y amigos, que este varón entró a un camino de grande alegría, a un camino de grande gozo. Mire, es un varón que tiene hambre y que tiene sed de Dios. Y los sedientos son llamados por Dios. Porque el que no tiene hambre ni sed de Dios, el que es indiferente, el que su corazón es duro, mire, no le interesa lo que el Señor ofrece. No le interesa el anuncio del Señor. Pero el que tiene hambre, mire, viene. Y por eso dice el Señor que a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venir, comprar y comer, venir, comprar sin dinero. ¿Qué es lo que va a comprar sin dinero? Mire, y sin ningún precio, vino y leche. ¿Por qué sin ningún precio? Porque Jesucristo ya pagó el precio. Este es un llamado a la salvación, un llamado a la entrega absoluta al Señor. Para nosotros es sin precio, porque Jesús pagó el precio, clavando, mire, siendo clavado en la cruz por nuestros pecados. Comprar, ¿cómo así comprar sin dinero? Recuerden que nosotros cuando vamos a ganar un salario, un dinero, es porque nos hemos esforzado. Hemos madrugado para ir al trabajo, para presentarnos con puntualidad al trabajo y para hacer las cosas con excelencia. Vea, quizás no pudimos desayunar, quizás nos fuimos sin desayuno, pero ahí nos estamos esforzando, ahí estamos trabajando. Cuando dice, mire, comprar, quiere decir que hay que esforzarse, hay que meditar en la palabra de día y de noche, quiere decir bajo toda circunstancia, deleitarse en la palabra. Eso es, queridos hermanos y amigos, comprar. Dice la palabra, porque hay que esforzarse. No, nosotros no vamos a comprar con dinero material, ni con obra alguna que podamos hacer para poder comprar, sino que Cristo ya hizo la obra en la cruz del Calvario. ¿Qué va a comprar? Vino. ¿Qué va a comprar? Leche. El que medite en la palabra del Señor, entonces, el que está a su deleite en la palabra del Señor, entra a esta grande alegría, esta verdadera felicidad. Mire, el vino es el vino del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Porque solo el poder del Espíritu Santo nos da fortaleza, nos da fuerza, nos da dirección. Leche, que tengamos hambre, que tengamos sed del vino, del poder de Dios a través del Espíritu Santo, que tengamos hambre, que tengamos sed de la leche que es la palabra de Dios. Así como los niños, los recién nacidos. Todos sabemos que el niño cuando nace, vea usted, se pone a llorar y es porque comienza a buscar que le den leche, que le den el pecho. Y cuando, miren, los niños le dan el pecho, ya no quiere soltar el pecho, ya no quiere dejar que lo estén amamantando, sino que ahí quiere seguir prendido a donde está la leche, donde está el pecho de la madre. Ahí se duerme, ahí se queda bien dormidito, vea. Y cuando se vuelve a despertar, otra vez quiere que le den pecho. Así que estemos prendidos nosotros a la ley de Dios, así que estemos nosotros prendidos, mire, a la palabra de Dios, a la leche, a la presencia de Dios, que busquemos ese poder del Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque Dios nos hace esa invitación a todos. Por eso dice a todos los sedientos. Está ofreciendo el Señor la salvación. Está ofreciendo el Señor, mire, que nos deleitemos en sus manjares, esos manjares espirituales que de verdad satisface el alma, esos manjares espirituales que nos llena. Aunque estemos en ahora que estamos en este mundo, aún estamos en esta tierra, hay muchas cosas difíciles, hay muchas situaciones negativas. El hecho de ser hijos de Dios, el hecho de meditar en la palabra del Señor de día y de noche, no significa que nosotros no tengamos situaciones adversas, pero la diferencia es que tenemos vida, y no la vida física únicamente, sino la vida de Cristo, como ríos de agua viva saltan en nuestro interior. Es la grande diferencia de estar secos, de estar apartados de Dios y de estar en el camino de los malvados. Bien, la palabra del Señor entonces nos dice igualmente en Isaías capítulo 55 y versículo 10 a versículo 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11. Así, vea, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios entonces es agua también, es como una lluvia que riega el corazón del ser humano, el que se deleita en ella, el sediento, el hambriento. Es como la lluvia, como el rocío. Recordemos que anteriormente, mire, antes del diluvio, la tierra, no caía lluvia sobre la tierra, sino el rocío de la noche, un vapor que salía de la tierra, eso regaba los campos. Ese vapor, vea usted, ahí quedaba, ese rocío regaba. Y no se iba sino hasta regar. Así dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. La lluvia no vuelve al cielo, sino antes regó, antes humedeció. Mire, así es la palabra. La palabra que Dios ha enviado no vuelve vacía, sino que riega la tierra. Riega, la hace germinar. La tierra es el corazón del hombre, el corazón de la mujer. Lo riega y lo hace germinar la semilla. La semilla es su palabra y producirá, mire, y dará semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, qué dicha para este varón del Salmo 1, que se deleite en la palabra. Por eso es que no está vacío, por eso es que está lleno de ella. Mire, por eso es que permanece fortalecido en el Señor. Dice esta palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El resultado, el versículo 3. El resultado de este varón será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese es el resultado. Que sus raíces de este árbol, el Señor pone como ejemplo a las personas como un árbol. Mire, el resultado de este árbol que medita en Dios, que medita en la palabra del Señor, mire, es que sus raíces están sembradas y profundizadas junto a las aguas.
Mire, junto a las corrientes de las aguas. Entonces ahí permanece ese árbol vivo, permanece sus hojas verdes. Y mire, y su hoja no cae. En la versión de las Américas dice, y su hoja no se marchita. Mire, no cae, no se marchita. ¿Por qué? Tiene buenas raíces. Porque está, mire, en la vida de Cristo. Aquí estás enseñando algo material para entender lo espiritual. Las aguas es aguas que Jesús le dijo a la samaritana. Si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él agua, agua que salta para vida eterna y nunca más tendrás sed. Cuando el árbol, como dice el justo, está plantado junto a las corrientes de las aguas, él no padece de sequedad. Mire, no padece de sequía, sino que está hidratado, siempre está fortalecido, está animado, porque sus raíces están unidas al Señor, a la vida de Cristo. Mire como dice en San Juan 15, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Yo soy entonces la vid y vosotros los pámpanos. Jesús, la vid, o sea, el tronco de la uva, de la planta de la uva, y los pámpanos son las ramas. Nosotros somos las ramas. El justo, ¿verdad? El que busca a Dios son las ramas y da mucho fruto porque está unido al Señor. Así es el árbol que está plantado junto a Dios, junto a las aguas. Por eso es que tiene una felicidad. Y esa felicidad es verdadera. No es una felicidad superficial. No es una felicidad momentánea, como buscan aquellos que se sienten mal, aquellos que se sienten tristes, aquellos que se sienten vacíos, aquellos que se sienten fracasados. Mire, buscan felicidad, buscan gozo, buscan paz y no la encontrarán en ningún lado. Muchos recurren a las drogas, al alcoholismo, recurren al sexo ilícito, recurren a buscar personas, buscando dónde encontrar una respuesta a su vacío, a su inconformidad, a su infelicidad, y no la encontrará, sino solamente lo encontrará en el río de Dios, lo encontrará que en la presencia de Dios, que se traslada al corazón de aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor. Este árbol entonces da su fruto en su tiempo. ¿Qué es dar fruto en su tiempo? Cuando es necesario. Mire, no que busque fruto y no hay. Y Dios quiere que siempre estemos dando fruto. Entonces da fruto en todo tiempo. Da fruto siempre para la necesidad, para saciar a los demás. Es un varón o una mujer que tiene la dirección de Dios, que tiene la presencia de Dios, que tiene una virtud que no es suyo, sino que derivado de que está junto a la fuente de Dios, a los ríos de aguas vivas. Siempre tiene una palabra de bendición que decir, siempre tiene una palabra de ánimo para el necesitado, siempre tiene algo para estirar su mano y darle al necesitado, tiene compasión de su prójimo, tiene misericordia de los demás. Mire, los que se le acercan, da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. El secreto es que está junto al río de Dios, está sembrado su raíz. Cuando el árbol se empieza a marchitar su hoja, es porque la raíz la raíz no está bien. Vea, la raíz está en sequedad,
Por eso su hoja se comienza a marchitar. Y dice, y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. ¿Por qué todo lo que hace? Porque todo lo que hace, por ser justo, por ser temeroso de Dios, por ni siquiera no se siente bien escuchar que otros están hablando mal de otro, están criticando a otro, se están burlando de otro, y no tiene la capacidad de soportar eso, ¿verdad? Entonces un varón, una mujer justo, una mujer que quiere agradar a Dios, por eso todo, mire, lo que hace prosperará, porque lo que va a hacer son cosas justas, porque lo que va a hacer son cosas buenas, porque lo que va a hacer, mire, va guiado con la dirección de Dios. Por eso prosperará, porque no está solo, porque está sumergido en Dios. Por eso le abunda, de su mano tiene bendición. Increíble, pero hay manos que tienen bendición y manos que no tienen bendición. Hay manos que usted le pone algo en su mano y se escurre, desaparece, no abundó. Saber qué pasó. Muy sincero pudo ser y todo, pero no le abundó. Hay manos que son benditas y no sé qué pasa, pero abunda. Dios hace que un quetzal, mire que es la moneda aquí de nuestro país de Guatemala, un quetzal le abunde, no sé cómo, pero le abunda. Es milagro sobrenatural, porque está viviendo en lo sobrenatural. Vea usted, puede que en su casa tiene poca comida, puede que esté pasando situaciones adversas, pero hay algo sobrenatural que pasa, que lo que hace prospera. Puede que no tenga nada de dónde agarrarse, nada que hacer. Pues yo podría contar algún testimonio, pero el tiempo ¿verdad? Es muy corto y nos cuesta. Pero todos nosotros hemos pasado momentos difíciles, momentos duros, momentos en los cuales Dios permitió que estuviéramos en escasez económica, escasez material, para aprender a depender al 100% de Dios. Miren. Pero Dios lo hace sobreabundar, Dios le da la salida. No sé qué pasa, es difícil explicar, pero todo lo que hace prosperará, porque su corazón está inclinado a deleitarse en Dios y a hacer lo bueno. Amén. Vamos rápidamente, que el tiempo nos ha avanzado. Pero nos dice el contraste acá acerca que no así los malos. Versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Está el contraste. Viene otra vez el Señor, hace otro contraste otra vez con los malos, con los impíos, con los inicuos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí viene la paga de los inicuos y de los impíos. Viene la paga de los malos. Mire, ellos son como el tamo que arrebata el viento. En contraste con el justo, justificado por la sangre de Jesús. Mire, es un árbol plantado junto a corrientes de las aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. El contraste es que los malos son como el tamo. Recordemos que el maíz tiene tamo, el trigo tiene tamo, el arroz tiene tamo y otros granos que en este momento no recuerdo, pero tienen tamo. Miren, entonces los malos, dice acá, son como el tamo. El tamo tuvo acercamiento con el trigo, con el arroz o el maíz, miren, pero no es el grano básico, sino que solamente es el tamo. Entonces los malos son como el tamo que arrebata el viento. Vamos a seguir viendo este versículo rápidamente. El tamo nos dice, mire, eso no tiene valor. El tamo es llevado por el viento a donde quiera.
el malo es arrastrado a todos lados por todas las corrientes malas, corriente de equivocación. Vienen nuevas cosas malas y malvadas, los adoptan, porque son como tamos arrastrados por el viento a toda cosa que no tiene valor. Se van fácilmente tras de las doctrinas falsas, enseñanzas de hombres. Fácilmente creen en cosas falsas, cosas del maligno. Y si no, vea que la pobre gente, dice el Señor, que son como multitudes, que no tienen quien los pastoree, no tienen pastor. Pero los que estamos en Cristo, nuestro buen pastor es Cristo Jesús. Jesús es mi gran pastor, mi buen pastor. Dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Y así continúa el Salmo, no lo vamos a ver porque el tiempo se nos ha ido. Pero mire, el malo, el impío, el inicuo, es llevado a todos lados a creer todas las cosas del maligno y para perderse aún más. Falsas doctrinas, que apareció una imagen incrustada en un árbol, ahí va la pobre gente en grandes grupos a verlo, a poner sus candelas, a poner sus ofrendas, sus flores ahí, porque son llevados por todo viento de doctrina que el enemigo hace y deshace, como el enemigo es engañador, mentiroso y ladrón, dice la Biblia, y le encanta engañar a las masas, a las multitudes. Por eso es que el camino a que los lleva es el camino ancho, la puerta es ancha, muchos van por él. Mire, entonces nos dice que esta palabra, que el malo es como el tamo que arrebata el viento, es más perdido que nunca. Por tanto, miren, los malos no se levantarán, los malos en el juicio no estarán, no se levantarán en el juicio, no podrán estar en pie delante de Dios en el día que entreguen cuentas, porque también los hijos de Dios, los bienaventurados y dichosos, todos vamos a entregar cuentas a Dios, el malo también, pero el malo no podrá estar en pie. ¿Por qué? Porque no puede soportar la presencia de Dios. El malo, mire, definitivamente no se levantará, los malos en el juicio, ni los pecadores no estarán en la congregación de los justos, no estarán donde se reúnen. Mire, todos aquellos comprados y lavados con la sangre de Jesús, los justos que han sido justificados y perdonados por Cristo Jesús, porque se han entregado a Él, no podrán estar los pecadores en esa congregación cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia y todos vayamos con Él, y donde dice la palabra del Señor que vamos a ser juzgados delante del Señor Jesús, y el Señor Jesús va a repartir galardones, porque en sus libros van a estar escritas todas las cosas. Entonces el justo no va a poder, no va a ser levantado en medio de esa congregación para estar ahí con los justos, no va a poder, porque nunca quiso arrepentirse de sus pecados. Bien, vamos a ir rápidamente, porque estos tamos, estos malos, no son como el árbol, no dieron frutos como el árbol, sino que son como tamos. Por lo tanto, mire, tendrán mucha pérdida. Mire, ellos van a perder. El camino de los malos, mire, conduce a la perdición. Isaías capítulo 40, versículos 23 y 24. Mire, los malos van a ser conducidos a la perdición, van a ser conducidos ahí sí que al juicio de Dios. Esta palabra nos dice así, Isaías 40, 23 y 24. Muy bien, Dios habla aquí de Dios nuestro Señor. Él convierte en nada a los poderosos, y los que gobiernan la tierra hacen, mire, hace como cosa vana. Sigue diciendo la palabra. Perdón. Perdón, como mire Isaías 40, 24.
como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Grande va a ser la pérdida de estas personas malvadas que prefirieron andar en sus maldades y nunca pusieron atención al Señor. Me impresiona el versículo 23. Me impresiona cómo va ligado. Veamos el versículo 23. Él convierte, mire, Él convierte en nada a los poderosos, los que ahora vemos que son poderosos, si no temen a Dios, si son malos, injustos, malvados, como dice la palabra, que así son los impíos, así son los inicuos. Por eso dice el malo, dice en el Salmo 1 y versículo 1. A los que ahora, mire, si no se convierten, si no temen a Dios, si no arreglan, enderezan sus pasos, si no enderezan sus caminos, mire, a los que gobiernan la tierra, mire, Dios hace como cosa vana. Es decir, todo eso es una vanidad y terminará en vanidad. Lástima, grande será la pérdida de los malos. Muy bien. Vamos a ir concluyendo, queridos hermanos y amigos. Dios entonces, mire, Dios es bueno, Dios no es malo. Dios, mire, está con los brazos abiertos y trae misericordia y viene al encuentro del impío, al encuentro del inicuo, al encuentro del malvado. Viene a su encuentro con su gracia, con su misericordia, y le ofrece misericordia y le ofrece compasión. Dios no quiere que el impío muera. Cuando habla la palabra del Señor, morir no significa la muerte física, sino la muerte espiritual, que es peor que la muerte física, porque es separado de Dios por la eternidad, y no solo separado, sino que va a ser destruido. Y vamos a verlo rápidamente, lo que dice la palabra. Mire, entonces el malo va a ser quemado, va a perder. Mateo capítulo 3 y versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Mateo 3:12. Bien. Su aventador. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo esto. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja, o sea, el tamo, en el fuego que nunca se apagará. Grande será la pérdida entonces del malo y que no se arrepienta. Conclusión, dice la palabra, entonces que Dios es bueno. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 a 23. Miremos la bondad de Dios, veamos la misericordia de Dios. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Wow. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Es la pregunta que Dios hace. Para que no nos confundamos, veamos la misericordia de Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Dios. Mire, dice Jehová el Señor. No, vivirá si se apartare de sus caminos. Si se apartare de la maldad, vivirá entonces el impío. Versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No,
El impío vivirá si se apartare de sus caminos malos. Amén. Bien, Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Con eso vamos finalizando. 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Sigamos viendo la palabra. Isaías 55, versículo 3. Toda esta palabra es invitación del Señor. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. El Señor está ofreciendo salvación. Está ofreciendo perdón para los malvados. Inclinad vuestro oído, venid a mí, así dice el Señor a todos. Oíd y vivirá vuestra alma. Está claro acá, el alma vivirá si nosotros nos inclinamos al Señor, si aceptamos la muerte de Jesús realizada en la cruz y lo recibimos como Señor y Salvador. Entonces dice el Señor, haré con vosotros pacto eterno. Dios ha pactado a través de Jesucristo para perdonarnos, para limpiarnos. El pacto en la sangre de Jesús es que nosotros somos limpiados y perdonados de nuestras maldades cuando hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador y renunciamos a la vida sin Cristo, a la vida inicua, a la vida del impío. Miren, las misericordias firmes de David. Muy bien, la palabra del Señor nos sigue invitando en el versículo 7, Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonable. Amén. Sigue Dios con su grande misericordia, con su grande compasión. Dios aborrece las obras del inicuo y del impío. ¿Quién es el inicuo? ¿Quién es el impío? ¿Qué significa? Mire, escudriñando la palabra, el impío y el inicuo son malos, son injustos, son malvados. Mire, quebrantan la ley de Dios, cometen infracción de la ley de Dios, no aman a Dios. Esos son los inicuos, los impíos. Vea, entonces dice el Señor que Él espera e invita que el impío deje su camino y mire, y el hombre inicuo deje esa forma de pensar, esa forma de hablar, esa forma de vivir, mire, y vuélvase a Jehová, vuélvase, porque el impío hubo una ocasión que buscó a Dios, en una ocasión aceptó a Jesús, en una ocasión se entregó su vida al Señor, pero luego se apartó de Dios y se convirtió en malo. Por eso dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá Él misericordia, y el Dios nuestro, Él será amplio en perdonarle. ¿Habrán impíos en la iglesia de Cristo Jesús? Los hay. ¿Quién es el impío? El criticón, el hablador, aquel que está amargado, trata mal a su familia, el que trata mal a su prójimo, trata mal a sus trabajadores, el que trata mal a sus compañeros de trabajo, de estudio, el que trata mal a sus hijos o a su esposa o al esposo, el que actúa con injusticias. Eso es impío y puede bien estar en la iglesia, puede bien asistir a los cultos, bien puede ofrendar y diezmar, bien puede levantar sus manos y alabar a Dios, pero es un impío si así son sus prácticas. Es injusto, es malo, maldice con su boca. Hay padres que maldicen a sus hijos, hay bocas maldicientes. Por eso dice el Señor en su palabra, una fuente no puede dar dos clases de agua, no puede dar agua dulce y amarga a la vez, no puede, porque no es así.
Entonces un impío puede pensar que está en Dios, puede pensar porque va a la iglesia, porque esto y lo otro, pero si sus obras son obras impías, Dios está llamando al arrepentimiento. Si su lengua se mantiene, como dice el Salmo 1, sentado en el banquito de los escarnecedores, de los burladores, de los que hablan mal de todos, de los que chismosean y se gozan criticando y hablando mal de los demás y burlándose. Y muy bien puede ir a la iglesia según alabar a Dios y levantar sus manos, dar sus ofrendas y sus diezmos. Dios no va a recibir esas ofrendas, Dios no va a recibir esos diezmos. Esas ofrendas y esos diezmos, pues van a servir en la obra de Dios, va a servir para las cosas que se necesitan en la casa de Dios, pero no va a recibir su bendición, porque sus obras no son obras de justos, sino obras impías. Puede ser que nosotros como familia hacemos obras impías o como esposos. Mire, que el Señor nos perdone, que el Señor nos cambie, que el Señor nos liberte. Puede ser que critiquemos a los pastores, a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Ahora estoy recordando la predicación de un pastor antiguo. Este pastor en una de sus predicaciones habló un poco así de las críticas a los pastores y entre bromas dijo estas palabras que algunos, usted no se está generalizando, que hay hermanos fieles, hay hermanos santos, hay hermanos puros, hay hermanos sinceros, no todos. Él dijo algunos, que cuando salen del domingo, del culto, el domingo por la mañana, se sientan a la mesa a almorzar allá en su casa, dijo así en forma de broma, y comen tacos al pastor y anciano en revolcado. Miren, critican al pastor, critican a los ancianos de la iglesia, critican a los líderes. Esos se están sentando en la mesa de los inicuos, están haciendo obras inicuas, obras impías. No critique al vecino, ni la vecina, ni se burle de ellos, porque estará haciendo obras impías, aún que vaya a alabar y adorar a Dios en el culto. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos. Yo quisiera finalizar, pero esta palabra nos enseña a todos. La palabra es, vamos a terminar con esta palabra, prometo terminar, 2 Pedro capítulo 3, versículo 17 y 1 Juan 2, 5 a 6. Veamos rápidamente y con esto finalizamos y oramos. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Vean? Entonces dice aquí el apóstol Pedro. Entonces dice, amados, le dice a los hermanos de la iglesia, sabiendo todo esto, ¿cómo sé? De las obras de los inicuos, mire, y los impíos. Sabiendo todo esto, mire, entonces dice, sabiéndolo, entonces antemano, de antemano lo sabemos, guardaos, no sea que seamos arrastrados por el error de los inicuos y caigamos, mire, de la firmeza en que estamos en Jesús. 1 Juan 2, 5 y 6, aquí dejamos esta palabra. Dice de la siguiente manera: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Dios haga que la palabra obre en nosotros. Oremos. ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesús ahora? ¿Hay alguien que quiera decir, yo siento que he vivido una vida de malvados y apartado de Dios? El Señor me ha invitado hoy en Isaías 55. Y hoy voy a aceptar a Jesús. El Señor le invita, amigo, amiga. Él le ama. No importa el pecado en que estemos sumergidos, Él nos quiere sacar de ahí.
Él nos quiere sacar de ser tamos y nos quiere ser un árbol que dé fruto en su tiempo y que todo lo que haga prospere. Repita estas palabras si usted así lo desea. Querido Padre que estás en los cielos, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco, Señor, que he caminado la senda de perdición y de equivocación. Hoy, Señor, me arrepiento de todas mis maldades y recibo la invitación, Señor, que tú me haces en este momento. Te acepto, Señor Jesús, como el único y suficiente Salvador de mi alma. Perdona mis pecados, cambia mi vida, hazme una persona diferente, la persona que tú quieres, como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Así quiero estar yo en ti, Señor. Recíbeme como a tu Hijo. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo quiero decirte que yo renuncio ahora a la vida sin ti, a la vida separado de ti, a la vida de escarnecedor, a la vida de malvado, a la vida, Señor, de los burladores. Yo me arrepiento ahora y me entrego a ti. Cambia mi vida, Señor. Dame un verdadero nuevo nacimiento. Señor, séllame con el sello de tu Santo Espíritu. Amén. Iglesia, oremos. Padre que estás en los cielos, oramos por los hermanos de la iglesia, oramos por nuestras propias vidas, Señor. No permitas, Padre, que nos equivoquemos, no permitas que nos confundamos. Perdónanos, Señor, si nos hemos sentado en la silla de los burladores, en la silla de los que no respetan tu palabra y no respetan a los hijos de Dios y no respetan, Señor, tu palabra. Perdónanos, Señor, si nosotros nos hemos sentado así, si nosotros tenemos más comunión con los burladores e inicuos e impíos y no tenemos comunión con los santos en la congregación de los justos. Si nos está costando ir a la iglesia, si nos está costando entregarnos a ti de verdad, perdóname, Señor. Perdónanos, Padre. No permitas que caigamos, Señor, en pecados de iniquidad, en pecados de los impíos, Padre. Danos un corazón recto, un corazón limpio, un corazón que tema tu nombre, Señor. Cambia nuestra vida, porque tu palabra dice que los malos serán como tamo que arrebata el viento y no podrán estar en la congregación de los justos en el día del juicio, no estarán delante de ti, sino estarán en otro juicio, en el juicio de condenación eterna y quemados, como dice en el libro de Mateo, Padre Celestial. Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, ayúdanos a serte fiel, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos y amigos. Les invitamos el día de mañana. Tenemos culto a las 7 de la mañana acá en Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Usted vive aquí en Rabinal Baja Verapaz. Le invitamos de 7 a 9 de la mañana y luego por la tarde, 5 de la tarde a 7 de la noche. Le invitamos a que siga escuchando las transmisiones. Igualmente mañana habrá transmisión de la palabra con el pastor adjunto, hermano Álvaro Cruz, a las 10 de la mañana, el día de mañana. No nos perdamos estas invitaciones para que nuestra vida sea siendo edificada en Cristo Jesús. Hasta pronto. Amén. Prepara
encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.